Veamos ahora el ejercicio 2. Dice, completa las frases usando las siguientes palabras. Tenemos esta tabla con palabras y las frases a completar. Comencemos por el apartado A. Un conjunto beta contenido en B es una base del espacio vectorial B si es un conjunto del espacio y además es linealmente y la palabra que tenemos que completar. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a la teoría y vemos en la página 1, tenemos la definición de base de un espacio vectorial, es decir, si tenemos un espacio vectorial distinto del nulo y un conjunto S contenido en ese espacio, S es una base de B, si y solo si S es linealmente independiente y S es generador de B. Por lo tanto, las palabras que tenemos que completar acá son: un conjunto beta contenido en B es una base del espacio vectorial B si es un conjunto generador del espacio y además es linealmente independiente. ¿Sí? Entonces, las palabras que hemos usado son independiente, y generador. Entonces la frase nos queda: un conjunto beta contenido en B es una base del espacio vectorial B si es un conjunto generador del espacio y además es linealmente independiente. Veamos la frase B. Si la de un espacio vectorial es M, entonces todo conjunto LI en B tiene como M vectores. Para eso, recordemos algunas definiciones y cosas importantes de la teoría. En la página 4 tenemos la definición de un espacio vectorial de dimensión finita. Entonces decimos que un espacio vectorial distinto del nulo es de dimensión finita si al menos tiene una base finita. Es decir, si es generado por un número finito de vectores LI. ¿Sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en la página 11 es que todas las bases de un espacio de dimensión finita tienen el mismo número de elementos y que la dimensión de un espacio vectorial se define como el cardinal, es decir, el número de elementos de cualquier base, y se denota de esta manera. Entonces, lo que puede ser M es la dimensión del espacio vectorial. Entonces, acá iría la palabra dimensión. ¿Sí? Ahora, si la dimensión es M, esto nos está diciendo que todas las bases tienen M elementos. Todas las bases del espacio vectorial tienen M elementos. ¿Sí? Ahora, entonces, todo conjunto LI en B tiene como M vectores. Para eso, recordemos la observación de la página 10, donde nosotros tenemos una base, que en este caso tiene N elementos, podríamos decir que tiene el N es igual a M, entonces tiene M elementos. Si le agregamos 1, sigue siendo el conjunto que se forma, sigue siendo generador, pero deja de ser LI. Entonces una base es maximal respecto a la condición LI. ¿Qué significa esto? Que como máximo en un espacio vectorial de dimensión M, podemos tener M vectores LI. ¿Sí? Si agregamos uno más, ya deja de ser LI. Por lo tanto, la palabra que va acá es máximo. Y vamos a marcar esta palabra que está acá. Vamos a checar. Ahí está. Y además hemos usado la palabra dimensión que está acá. Entonces, la frase del apartado B nos queda: si la dimensión de un espacio vectorial es M, entonces todo conjunto LI en B tiene como máximo M vectores. ¿Sí? Vamos al apartado C. Los
generadores de R2×2 tienen como 4 elementos. ¿Qué son los generadores de R2×2? Son conjuntos. Hablamos de conjuntos generadores de R2×2. Entonces la palabra que va acá es conjuntos. ¿Sí? Ahora, para poder completar esta frase, podemos ir a la página 10 nuevamente en la observación 3. Si S es base de B, sabemos que S, en este caso B es R2×2, S es un conjunto generador y es LI por definición de base. Ahora, si a ese conjunto que es generador le quitamos un elemento del mismo conjunto, obtenemos un S', donde ese nuevo conjunto ya no genera todo el espacio que en este caso es R2×2. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo esto? Sí, el conjunto S' va a seguir siendo LI, y entonces una base es minimal respecto a la condición de generador. Es decir, que para poder generar un espacio de dimensión 4, como en el caso de R2×2, necesito como mínimo 4 elementos, ¿sí? Entonces, con esta idea, vamos a decir, los conjuntos generadores de R2×2 tienen como mínimo 4 elementos. Entonces, la palabra que va acá es mínimo, ¿sí? Y entonces, ya hemos usado esta, la seleccionamos y también hemos utilizado conjuntos. Ahí están marcadas. La frase del apartado C, que era los conjuntos de generadores de R2×2, tienen como mínimo 4 elementos. Vamos al apartado D. El apartado D dice, todas las bases de un espacio vectorial de dimensión tienen el mismo número de... Entonces, nosotros recordemos, en la página 4 de la teoría, hemos visto que los espacios vectoriales de dimensión finita tienen al menos una base finita y que nosotros vamos a trabajar solo con espacios vectoriales de dimensión finita. Entonces, todas las bases de un espacio vectorial de dimensión, la palabra que va acá es finita, tienen el mismo número de. Y para poder completar esto, vamos a ir al teorema que está en la página 11. Recordemos que todas las bases de un espacio vectorial de dimensión finita tienen el mismo número de elementos, ¿sí? Entonces, tienen el mismo número de, la palabra que nos falta es elementos. Entonces, si se fijan, la frase que está acá es la que corresponde con el teorema de la página 11. Y nos queda, todas las bases de un espacio vectorial de dimensión finita tienen el mismo número de elementos. Por lo tanto, las palabras que hemos usado son finita y elementos. ¿Sí? Vamos al apartado E. Si S es base de B y se le quita un, entonces S', que es el conjunto formado por S menos el B, es linealmente, pero no es de B. A ver, ¿qué sería este B del espacio vectorial? Es un vector, entonces este S' nos está diciendo que a S le estamos quitando el vector B. Entonces, la palabra que va acá es vector. Si S es base de B y se le quita un vector, entonces S', que es igual a S menos B, sigue siendo linealmente independiente pero no es generador de B. Entonces la palabra que falta acá es generador.
Fíjense que el apartado E es el resultado de una de las observaciones de la página 10. S es base de B. Si a S le quitamos el vector B sub I, un vector S' no genera B, pero es LI. ¿Sí? Entonces, S' es el LI, pero no es generador de B. Entonces, la frase del apartado E queda: si S es base de B y se le quita un vector, entonces S', que es igual a S menos el vector B, es linealmente independiente, pero no es generador de B. Vamos al apartado F. Si S es base de B y se le agrega un vector B, entonces el conjunto S', que está formado por S unido a B, es linealmente, pero sigue siendo de B. Veamos en la teoría, la observación está 3, perdón, la 2. Si S es base de B y se le agrega un vector, el nuevo conjunto que está formado por S unido al vector B es S' y S' es generador de B, pero no es LI, es decir, S' es LD. Entonces, con esta idea, completemos la frase. Si S es base de B y se le agrega un vector B perteneciente a B, entonces S', que es igual a S unido a B, es linealmente, vamos a ver qué hay, dependiente, pero sigue siendo generador de B. Entonces la frase nos queda: si S es base de B y se le agrega un vector B, entonces el conjunto S' igual a S unido a B es linealmente independiente, pero sigue siendo generador de B. En el próximo video vamos a comenzar con el ejercicio 3, así terminamos de ver la guía de repaso teórico de espacios vectoriales.